Yo manejé taxi foráneo varios años en Zacatecas, casi siempre de madrugada, porque era cuando mejor pagaban los viajes hacia las comunidades que estaban a media hora o 40 minutos de la ciudad. Nunca tuve problema con las rutas nocturnas, hasta aquella noche en la que me tocó llevar a un pasajero hacia un pueblito rumbo al sur. Era un viaje normal, nada fuera de lo común, pero todavía hoy no logro entender lo que vimos en la curva muerta. Todos los choferes la conocen así, no por drama, sino porque realmente esa parte de la carretera siempre ha tenido mala fama. Salimos alrededor de la 1 de la mañana. La carretera estaba tranquila, vacía, sin tráfico, y el pasajero iba callado, mirando el teléfono de vez en cuando. Yo ya conocía bien el camino, y aunque la oscuridad en esa zona siempre es pesada, nunca me había dado mala espina. Todo iba normal hasta que nos acercamos a la famosa curva. Es un tramo angosto, con barranco a un lado, monte del otro, sin iluminación y con un historial feo de accidentes. Los choferes solemos bajar la velocidad ahí por costumbre, pero esa vez, antes de tomar la curva, vi algo que no debería haber estado ahí. Un coche detenido justo en medio del carril, apagado por completo y con la puerta del conductor abierta. No tenía luces prendidas, no tenía intermitentes, no se escuchaba nada. Parecía simplemente abandonado. Lo raro fue que no había señales de choque, ni llanta ponchada, ni humo, ni nada que explicara por qué estaba atravesado, como si lo hubieran dejado a propósito bloqueando el paso. Mi pasajero me pidió que nos detuviéramos un momento, que quizá alguien necesitaba ayuda, pero le dije que esa zona era conocida por asaltos y que no era buena idea bajarnos. Aún así, ambos nos quedamos mirando el coche. Era raro, muy raro, porque alrededor del vehículo había una especie de neblina bajita, como humo pegado al suelo. No era neblina normal, era demasiado baja, demasiado concentrada, como si saliera del pavimento mismo. Pero la noche estaba seca, sin humedad, sin viento, sin frío. No había razón para que hubiera ese humo en el piso. Empecé a sentir esa sensación de vacío en el estómago que te da cuando sabes que algo no cuadra. Intenté retroceder para sacar el carro y rodear el vehículo abandonado. Y ahí fue cuando pasó lo que me puso la piel helada. El coche que estaba detenido se movió. No mucho, solo unos centímetros hacia adelante, pero lo suficiente para que se notara claramente que había cambiado de posición. No escuchamos motor, no vimos sombra, no sentimos aire, nada. Simplemente se había desplazado como si alguien invisible lo hubiera empujado. El pasajero me gritó que nos fuéramos de inmediato. Pisé el acelerador, invadí el carril contrario y pasé junto al auto con el corazón en la garganta. Mientras lo rebasábamos, los dos vimos algo que nos hizo apurar más el paso. Sobre el pavimento, justo detrás de las llantas, había marcas frescas, como si el coche hubiera sido arrastrado desde el barranco hacia arriba. Eran marcas largas, rectas, profundas, pero cuando volteé hacia el barranco, no había tierra removida, ni rastros, ni huellas de que alguien hubiera empujado el carro desde abajo. Era como si simplemente hubiera aparecido ahí. Llegamos al pueblo como 15 minutos después, y mientras el pasajero se bajaba, yo todavía tenía las manos temblando. Apenas lo dejé, agarré la radio y avisé a otros choferes que tuvieran cuidado, que había un coche atravesado en la curva muerta. Uno de ellos pasó por ahí como 1 hora después y dijo que no había absolutamente nada. Ni coche, ni neblina baja, ni marcas en el piso. Todo limpio, como si nunca hubiera pasado. A los 2 días,
platicando con un policía local. Le conté lo que vimos. Me dijo algo que me dejó frío. Hace años, un coche con una familia completa cayó por ese barranco exactamente en esa curva. El carro rebotó contra las rocas y quedó atorado en una posición muy parecida a la que yo vi. Desde entonces, varios choferes han reportado que ven un auto atravesado ahí en la madrugada, pero cuando vuelven a revisar, desaparece sin dejar rastro. Algunos dicen que es como si ese accidente se repitiera una y otra vez, atrapado en ese mismo punto. Yo no sé si sea un eco de lo que pasó o algo más grave. Lo único que sé es que después de esa noche dejé de hacer viajes por esa ruta después de medianoche. Y cada vez que escucho por radio que alguien vio neblina baja en la curva, sé que es mejor dar la vuelta y rodear por otro camino, porque hay cosas que no buscan ayuda, solo aparecen para que las veas, como si necesitaran que alguien recuerde lo que pasó ahí. Yo trabajé durante varios años el turno de madrugada en Irapuato, más por necesidad que por gusto. Era el turno que nadie quería agarrar, pero era el que mejor pagaba, y cuando uno tiene familia que mantener, el miedo se guarda en el bolsillo. Pero hubo una noche, una sola, que fue suficiente para que dejara ese horario para siempre. Todavía hoy, cuando manejo por ciertas carreteras, siento que algo se me aprieta en el pecho. Esa noche eran como la 1:40 de la mañana. Yo venía por una carretera secundaria rumbo al periférico cuando, de la nada, vi a una mujer salir corriendo desde el monte, literalmente corriendo hacia la carretera como si el mundo se le viniera encima. La primera reacción que tuve fue frenar fuerte, pensando que se me iba a aventar al carro. Venía sudada, con la ropa toda rota, llena de hojas secas y pasto pegado en los brazos, como si hubiera estado escondida entre los matorrales. Se acercó a la ventana del taxi y lo único que dijo, casi sin aire, fue que la llevara al centro, a donde fuera. Así nomás, con una desesperación que no te deja dudas de que algo muy malo pasó. Se subió atrás apretando una mochila pequeña contra el pecho, como si fuera lo único que tenía en la vida. No hablaba, no explicaba nada, pero su respiración era rápida, profunda, de esas que tienen las personas cuando han estado corriendo por mucho tiempo sin parar. Yo arranqué, pero desde el primer minuto algo no se sentía bien. A lo lejos vi luces acercándose por la misma carretera, pero no eran luces normales. Eran de una camioneta negra sin placas. Y lo peor es que yo reconocí ese tipo de camionetas. No llevan torreta, no hacen ruido, no necesitan identificarse. Tú las ves y sabes de inmediato quiénes son. Cuando la camioneta llegó a nuestra altura, pensé que nos iban a cerrar el paso, pero no. Se quedó atrás, justo atrás, a la misma distancia, sin rebasar, sin perder velocidad. Si yo aceleraba, ellos aceleraban. Si frenaba poquito, ellos frenaban. Era como si estuvieran copiando cada movimiento que hacía. La mujer atrás no decía una palabra, pero yo podía sentir cómo temblaba. Su respiración ya no era de cansancio, era de miedo, de ese miedo que se contagia. Yo empecé a cambiar la ruta, usando las calles que uno usa cuando quiere perder a alguien, colonias con varias salidas, callejones estrechos, atajos que solo los choferes locales conocemos. Pero cada vez que volteaba, la camioneta aparecía otra vez. No fallaba ni un giro. No dudaba. Era como si supieran exactamente por dónde iba a pasar. Fue hasta que entramos a una zona más iluminada, con tienditas y gente todavía despierta, que la mujer por fin abrió la mochila. Ahí fue cuando entendí todo, o al menos lo suficiente
para saber que estábamos metidos en algo muy grave. Tenía identificaciones de otras personas, celulares viejos y rotos, casi todos sin batería, y un fajo pequeño de dinero envuelto en una cinta con un número escrito a mano. No necesitaba explicación. Había escapado de una casa de seguridad o de algún sitio de retención clandestina. La forma en la que abrazaba la mochila, como si le protegiera la vida, me lo confirmó sin necesidad de que dijera nada. Cuando llegamos al centro, yo no quise dejarla en cualquier parte. Me frené frente a un hotel bien iluminado para que pudiera pedir ayuda sin que nadie la viera directamente. Apenas se bajó, se metió entre varias tiendas, perdiéndose en cuestión de segundos. Yo me quedé un momento viendo por el retrovisor, tratando de asegurarme de que no la siguieran. Pero lo que pasó después me dio más miedo que todo lo anterior. La camioneta negra dobló por una esquina y se puso detrás de mí, ya sin la mujer. No parecía tener prisa. Tampoco intentaron cerrarme el paso. Simplemente me siguieron, lentamente, sin hacer ruido. Dimos varias vueltas y en una calle se detuvieron a mitad del camino. De la camioneta bajaron 3 hombres. No se acercaron al taxi, no sacaron armas, no dijeron nada. Solo se quedaron ahí parados, viéndome, como si quisieran memorizar mi cara, mi carro, mi matrícula, todo. Me temblaban las piernas. No sabía si arrancar o quedarme quieto. Al final arranqué de golpe y me fui por calles que ya ni recuerdo. Solo trataba de perderlos, aunque ellos ya ni siquiera me seguían. Era como si solo quisieran que supiera que me habían visto, que ya sabían quién era. Cuando por fin amaneció y tuve valor de regresar a la base, lo primero que hice fue revisar la cámara interior del taxi para guardar esa grabación, por si algún día la necesitaba. Pero lo que vi, eso sí que no tiene explicación. Toda la grabación de esa noche estaba intacta. Yo subiéndome al taxi, manejando, volteando al retrovisor, acelerando, frenando. Todo normal, excepto por una cosa. La mujer nunca aparece subiendo al taxi. La puerta trasera nunca se abre. El asiento nunca se hunde. No hay sombra, no hay movimiento, nada. Pero yo la vi, la escuché respirar, la vi abrir la mochila. Vi cómo lloraba en silencio mientras apretaba esas identificaciones. La sentí ahí conmigo. No sé qué fue lo que subió esa noche. No sé si realmente escapó de un lugar o si algo quedó atrapado en esa carretera esperando que alguien lo recogiera. Pero desde ese día ya no trabajo el turno nocturno y cada vez que paso por esa carretera donde la recogí, siempre hay una mochila tirada en el mismo punto. A veces la veo desde lejos, a veces creo que ni está, pero nunca me he atrevido a bajarme a revisarla. Yo siempre he trabajado de noche aquí en Monterrey, sobre todo en el periférico, porque a esas horas hay menos tráfico y uno puede sacar más viajes seguidos. Pero desde lo que me pasó esa madrugada, te juro que ya no puedo pasar por ese tramo sin que me suden las manos. No es algo que pueda explicar bien, pero cada vez que lo recuerdo, siento el mismo frío que sentí esa noche. Era casi la 1:30 de la mañana y yo venía manejando tranquilo por el periférico. Estaba casi vacío, lo cual no es raro a esa hora. Iba escuchando música bajito y pensando en que ya iba a terminar mi turno cuando, de la nada, vi a un hombre parado en medio de un tramo donde es imposible estar parado. No hay acotamiento, no hay banqueta, no hay acceso peatonal, nada. Es pura vía rápida. Y aún así, ahí estaba, con la mano levantada como si estuviera en una calle normal esperando taxi. Me sacó de onda, pero mi reacción fue instintiva. Me orillé unos metros adelante
más por no atropellarlo que por otra cosa. El tipo se subió rápido, demasiado rápido para alguien que estaba parado en un lugar donde no debería. Traía ropa limpia, zapatos sin lodo, sin señales de caerse, sin un rasguño, como si hubiese estado esperando exactamente ese segundo para que yo pasara. Me dijo la dirección con voz normal, como si no hubiera nada raro. Una colonia popular al otro lado de la ciudad. Lejos, pero no extraño para esa hora. Lo que sí me incomodó desde el principio fue lo inmóvil que estaba. No revisaba el celular, no se acomodaba, no movía las manos. Nada. Estaba sentado completamente recto, mirando hacia adelante, como si estuviera concentrado en algo que yo no podía ver. Yo seguí manejando, pero hubo un momento exacto donde me cambió el cuerpo. El reloj del tablero marcó la 1:42 de la mañana. Esa hora no debería significar nada, pero a mí me dio un golpe en el estómago. Esa fue la misma hora, exactita, en la que yo, años atrás, vi un accidente fatal justo en ese mismo tramo por donde recogía al pasajero. Un hombre murió ahí, y recuerdo perfecto cómo iba vestido. Oscuro, camisa clara, zapatos formales, igual que el tipo que traía atrás. No quise pensar mal, pero la cabeza trabaja sola a veces. Miré de reojo por el retrovisor para ver si lo reconocía mejor, y ahí fue cuando me puse nervioso de verdad. No lo veía respirando, no movía el pecho, no parpadeaba, ni siquiera hacía el típico movimiento de acomodarse cuando el carro pasa por un bache. Era como si estuviera sentando una estatua atrás de mí. Llegamos por fin a la colonia que me había pedido. Me indicó que lo dejara en una esquina sin luz, una de esas donde apenas se distingue la forma de las casas. Me frené despacio, volteé hacia atrás para decirle el total, y el asiento estaba vacío, vacío completamente. No había ruido de puerta, no sentí que el carro se moviera, no escuché pasos alejándose, nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé congelado varios segundos. Lo primero que pensé fue que quizá se me había bajado cuando me detuve un par de cuadras antes para dejar pasar un camión. Pero algo no cuadraba. Yo reviso las puertas siempre, y esa vez no escuché absolutamente nada. Cuando llegué a mi casa, ya más calmado, revisé las cámaras de seguridad del taxi. Las puse desde que lo recogí hasta que llegué al destino. La puerta nunca se abrió, nunca, ni para subir ni para bajar. Pero yo lo vi subirse, lo escuché hablarme, lo vi por el retrovisor varias veces. A los 2 días, en la base, lo conté medio en broma para ver si alguien había vivido algo parecido. Uno de los compañeros se puso serio de inmediato y me dijo: ¿No te acuerdas del señor que murió hace años en el periférico? El que se atravesó y lo atropellaron. Yo sí me acordaba, y cuando él sacó una nota vieja del periódico y me enseñó la foto, sentí que el corazón me dio un brinco. Era el mismo hombre, el mismo rostro, la misma ropa, el mismo porte. Desde entonces, nunca vuelvo a circular por ese tramo después de las 2 de la mañana. Y te juro que cuando llueve o cuando la ciudad está muy callada, hay momentos en que veo una sombra en la orilla del camino, levantando la mano, como si todavía estuviera esperando el mismo taxi que lo levantó aquella noche. Lo peor es que siempre me parece que voltea directo al retrovisor, como si reconociera el carro, como si supiera que yo fui el que lo llevó la última vez. Y yo ya no pienso volver a frenar ahí jamás. Yo llevo años trabajando taxi cerca del malecón de Veracruz, sobre todo en turnos de madrugada, porque es cuando hay más movimiento de bares, restaurantes y gente que sale tarde del muelle.
Creí que ya había visto de todo, pero lo que viví aquella noche, te juro que todavía me da un escalofrío raro cada vez que paso por esa zona. No sé si fue algo del mar, de la noche, o de esos lugares donde dicen que la gente se queda atrapada, pero no fue normal. Era como la 1:20 de la mañana, cuando me tocó hacer sitio junto a los barcos turísticos. Acababa de empezar a lloviznar y el aire venía con ese olor a sal que te pega directo en la garganta. Yo estaba mirando el teléfono, esperando otro servicio, cuando vi a lo lejos a un hombre caminando por el malecón. Caminando es un decir. Más bien venía arrastrando los pies, como si no supiera usar bien las piernas. Lo primero que pensé es que estaba borracho o que venía de alguna fiesta, pero cuando se acercó, más me di cuenta de que no. Era un hombre extremadamente delgado, casi hueso y piel. Traía una camisa vieja, toda empapada, igual que el pantalón. Y cuando digo empapada, me refiero a que goteaba agua como si acabara de salir del mar. No levantó la mano como lo hace la mayoría de la gente. Solo se detuvo un segundo junto a mi ventana y señaló hacia atrás, como pidiendo aventón sin hablar. Le pregunté a dónde iba, pero ni siquiera me volteó a ver. Solo abrió la puerta trasera y se metió. Nunca olvidé el sonido que hizo al sentarse, como si exprimieran una esponja mojada. El olor que salió del asiento fue lo primero que me puso tenso. No era el típico olor a mar, era algo más pesado, más viejo, como cuando sacan redes que llevan días remojadas y pegadas a madera húmeda, un olor que se mete en la nariz y no se te olvida. Me hizo una seña con la mano, apenas levantándola, indicándome hacia una colonia lejos de la costa, casi al otro extremo de la ciudad. No habló en ningún momento. Yo arranqué despacio, pero en cuanto tomé velocidad, escuché algo extraño atrás. Era un arrastre. No sé cómo describirlo. No era el arrastre de zapatos mojados. Era como si moviera los pies de forma brusca, involuntaria, arrastrándolos contra la alfombra con un sonido largo, irregular. Cada 2 o 3 minutos hacía lo mismo, como si intentara estirar las piernas o acomodarse, pero no de una forma normal. El sonido me ponía la piel de gallina porque no parecía movimiento humano. Era más ancho, como si en vez de pies tuviera algo más grande. Yo trataba de no mirar el retrovisor, porque cada vez que lo hacía, lo veía completamente rígido, sin moverse, sin parpadear. Podía ver cómo le goteaba el agua desde los hombros y resbalaba por el respaldo del asiento. Ni siquiera respiraba fuerte, nada. Era como llevar atrás a alguien congelado. Cuando llegamos a la colonia que indicó, no había ni una luz prendida. Era una de esas esquinas donde el viento es lo único que suena. Me detuve y volteé para cobrarle, pero el asiento estaba vacío, vacío completamente. No escuché puerta, no sentí peso moviéndose, no escuché pasos alejándose, nada, solo el viento y el olor, ese olor salado y viejo que se quedó impregnado en el aire. Prendí la luz del techo del taxi, porque pensé que quizás se había tirado al piso, o algo se me había pasado. Y ahí fue cuando sentí el golpe frío en el pecho. En la alfombra trasera había marcas largas, alargadas, mojadas. No eran huellas de pies humanos. No tenían forma de dedos ni talón. Eran más anchas, como si 2 aletas grandes hubieran presionado el piso mojado. A los lados, pegados al asiento, había pedacitos de algo que pensé que era piel. Era transparente, casi como una telita delgada que se deshace cuando la tocas. Lo hice por impulso y se rompió entre mis dedos, dejando un olor más fuerte, como de agua estancada. No sabía qué hacer. Me quedé ahí un buen rato, con las luces apagadas, tratando de entender si de verdad había subido alguien,
o si yo estaba cansado de más. Pero la alfombra seguía marcada y las gotas seguían cayendo desde el respaldo, como si alguien todavía estuviera sentado ahí. Unos días después, me subió un pescador. Iba rumbo al muelle y mientras platicábamos, me dijo que últimamente varios marineros habían visto figuras salir del agua de madrugada, muy delgadas, caminando torcidas, como si no tuvieran huesos en las piernas, que decían que eran gente que se había ahogado en tormentas o que había muerto en el mar y que, por alguna razón, regresaban buscando llegar a casa, que algunos intentaban subirse a barcos, otros caminaban hacia la ciudad. No le conté lo que me pasó, pero él olió el asiento sin querer cuando se recargó y dijo algo que me dejó helado. Este olor, esto viene del fondo, no del malecón, del fondo. Mandé lavar las alfombras 3 veces, cambié el forro, eché desinfectante, aromatizantes, lo que fuera, pero el olor salado, ese olor denso y viejo, nunca se fue del todo. Y cada que paso por el malecón de madrugada, te juro que siento que alguien me está viendo desde el agua, esperando a que frene, como si supiera que una vez ya lo llevé. Y yo no pienso volver a recoger a nadie en esa zona cuando la marea está alta, porque sé que lo que subió esa noche no venía del muelle, venía de más adentro, mucho más. Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba y pon en la caja de comentarios si esta temática te gustó. Recuerda que en la descripción del video te dejamos nuestro contacto para que puedas enviarnos tu historia, que con gusto la leeremos. Y recuerda cerrar bien tu puerta porque quizá, en la noche oscura, alguien te visite durmiendo.